Durante el huracán de 1928, una viuda con 6 hijos pequeños huyó colina arriba, llevando al menor amarrado al pecho, buscando refugio en una casa que todos decían estar maldita. La tormenta rugía afuera, pero lo que escuchó adentro fue aún más perturbador. El suelo está hablando», murmuró el hijo mayor, señalando el centro de la sala. Y cuando ella acercó el oído a las tablas antiguas, escuchó una voz real, y lo que estaba escondido allí debajo cambiaría todo para siempre. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. La lluvia caía fuerte aquella tarde de octubre de 1928 en la Sierra Madre, transformando los caminos de tierra en ríos de lodo traicionero que amenazaban con tragarse todo a su paso. El cielo se había cerrado con una violencia pocas veces vista, un manto negro y pesado que descargaba su furia sobre la tierra, borrando la línea entre el día y la noche. Elena, con el cuerpo entumecido por el frío y el peso de la desesperación, avanzaba a duras penas colina arriba, sus pies descalzos sangrando y hundiéndose en el fango helado. Llevaba a su hijo más pequeño, José, atado firmemente a su pecho, con un rebozo empapado que ya no ofrecía calor, mientras con una mano arrastraba a la pequeña Ana y con la voz, quebrada por el viento, instaba a Juan, María y Luis a no detenerse, a no rendirse ante la brutalidad de la tormenta que parecía querer arrancarlos de la montaña. No era solo el huracán lo que los perseguía, era la miseria humana, más fría y cortante que el granizo que golpeaba sus espaldas encorvadas. Esa misma mañana, el capataz de la hacienda los había echado a la calle como si fueran basura, sin importarle la tormenta que se avecinaba ni los años que el difunto esposo de Elena había entregado a esas tierras. Ahora, sin techo, sin comida y con la dignidad hecha jirones, la viuda se enfrentaba a una elección imposible: morir congelados en la intemperie o buscar refugio en el único lugar que todos en el pueblo evitaban como a la peste. La casona de los Alisos se alzaba en la cima, una estructura de piedra oscura y madera podrida que vigilaba el valle como una calavera, un lugar envuelto en historias de lamentos nocturnos y sombras que caminaban solas. El ascenso fue una tortura física y mental, cada paso una batalla contra la gravedad y el miedo atávico que la casa inspiraba. El viento no aullaba, rugía con una furia demoníaca, doblando los árboles ancianos hasta que sus raíces crujían en protesta. Elena sentía que sus pulmones ardían con el aire gélido, pero el llanto ahogado de Ana y la mirada aterrada de Juan le daban una fuerza sobrenatural. Al llegar al porche, las vigas de la estructura gimieron bajo el embate del viento, como advirtiéndoles que no eran bienvenidos. La puerta principal, de un roble macizo y ennegrecido por el tiempo, parecía una boca cerrada que se negaba a tragárselos, obligando a Elena a usar el peso de su propio cuerpo para forzarla, empujando con el hombro hasta que el metal oxidado de las bisagras cedió con un chillido agudo. Al cruzar el umbral y cerrar la puerta tras de sí, el estruendo de la tormenta se apagó repentinamente, reemplazado por un silencio denso y viciado que heló la sangre de Elena más rápido que la lluvia. El aire adentro estaba estancado, pesado, cargado con un olor mezcla de humedad antigua, madera podrida y algo más sutil, algo dulce y metálico que le revolvió el estómago instintivamente. No había muebles, la casa había sido despojada de todo valor hacía décadas, dejando solo sombras alargadas que se estiraban por las paredes como espectros hambrientos y telarañas que colgaban del techo alto como velos funerarios. La oscuridad era casi total, apenas rota por los relámpagos que estallaban afuera y se filtraban por las rendijas de las ventanas tapiadas, iluminando brevemente el polvo que flotaba en el aire como ceniza suspendida. Elena agrupó a sus 5 hijos en la esquina más seca de la sala principal, lejos de las goteras que formaban charcos negros en el suelo de madera irregular. Los envolvió con las pocas mantas raídas que había logrado salvar en su huida, frotando sus brazos y piernas para devolverles algo de calor, susurrando oraciones y promesas de seguridad que ella misma no creía del todo. El lugar se sentía hostil, como si las paredes mismas los observaran con resentimiento, absorbiendo el poco calor que sus cuerpos emanaban.
Juan, el mayor, con sus 10 años y ojos demasiado maduros para su edad, se sentó de cara a la puerta, temblando no solo de frío, sino con la guardia alta, sosteniendo un palo que había recogido en el camino como si fuera una espada contra los monstruos invisibles. Pasaron las horas, y la noche cayó por completo, intensificando la negrura y el aislamiento. El huracán afuera golpeaba la casa con tal violencia que la estructura entera vibraba, gimiendo como un animal herido en su lecho de muerte. Elena se mantuvo despierta, con José dormido en su regazo, sus ojos acostumbrándose a la penumbra, vigilando cada rincón, cada sombra que parecía moverse por el rabillo del ojo. El hambre empezaba a morderles el estómago, un dolor sordo que se sumaba al miedo, pero no tenían nada que comer, solo el agua de lluvia que habían logrado recoger en un cuenco abollado. Fue en ese momento de quietud tensa, en el intervalo entre dos truenos que sacudieron los cimientos, cuando Elena escuchó algo que no pertenecía a la tormenta. No era el golpe del viento contra las tejas, ni el crujir de la madera asentándose por los años. Era un sonido rítmico, bajo, casi imperceptible pero constante. Elena contuvo la respiración, tensando cada músculo, tratando de filtrar el ruido del caos exterior. Al principio pensó que era su imaginación, el delirio provocado por el agotamiento extremo y el terror de estar en una casa maldita. Pero el sonido persistía, una especie de murmullo grave y ahogado. Miró a los niños. Los más pequeños dormían un sueño agitado, pero Juan estaba despierto, con los ojos desorbitados fijos en el centro de la habitación, pálido como un papel bajo la luz de un relámpago lejano. «Mamá». Ya susurró el niño, su voz apenas un hilo de aire señalando hacia el suelo con un dedo tembloroso. El suelo está hablando. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, una sensación eléctrica que erizó el vello de su nuca. No quiso creerle, quiso decirle que era el viento silbando entre los cimientos de piedra, que las casas viejas hacen ruidos extraños, que todo estaba en su cabeza. Pero entonces lo escuchó con claridad, aprovechando una pausa en la lluvia. Un lamento. No era un animal, ni el viento, ni la madera. Era una voz humana, ronca, débil, cargada de una agonía insoportable. Elena depositó suavemente a José en los brazos de su hermana María y se arrastró a gatas hacia el centro de la sala, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo. Pegó la oreja a las tablas sucias y astilladas del piso, cerrando los ojos para concentrarse. El olor a humedad y tierra era más fuerte allí abajo, y entonces la voz subió a través de las grietas, clara y terrorífica, helándole la sangre. «Ayuda, por Dios, agua». No eran los espíritus malignos de las leyendas del pueblo los que hablaban, era el sonido de un sufrimiento muy real, muy físico y desesperadamente vivo. El instinto de protección de Elena luchó ferozmente contra su miedo irracional. Si había alguien atrapado allí abajo, herido o muriendo, su conciencia no le permitiría ignorarlo, pero si esto era una trampa, si era algo malévolo que imitaba la voz humana para atraerla, estaba poniendo en riesgo a lo único que le quedaba en el mundo. Sin embargo, el tono de la voz era tan frágil, tan quebrado, que la humanidad de Elena venció al terror. Buscó entre sus escasas pertenencias un cabo de vela que guardaba para emergencias y lo encendió con manos temblorosas, protegiendo la llama vacilante con su cuerpo. La luz arrojó sombras danzantes sobre el suelo mientras ella comenzaba a inspeccionar las tablas, pasando sus dedos callosos por las rendijas llenas de tierra acumulada durante años, buscando una entrada, una explicación, un origen para aquel lamento que venía del infierno. En una esquina oscura de la habitación, oculta bajo una capa gruesa de mugre y los restos deshilachados de una alfombra que se deshacía al tacto, los dedos de Elena tropezaron con algo frío y duro. Era metal, una argolla de hierro oxidado incrustada en la madera, tan mimetizada con la suciedad del suelo, que habría sido invisible a la luz del día, pero que el tacto desesperado de una madre logró encontrar en la penumbra. El corazón le dio un vuelco violento. Aquello no era un defecto de la construcción, era una entrada deliberada, un acceso a las entrañas de la casa que alguien se había molestado en ocultar muy bien.
Limpió frenéticamente la tierra con el dobladillo de su falda, revelando el contorno cuadrado de una trampilla, una boca sellada que guardaba el secreto de aquel lamento agonizante. Juan se acercó gateando, con los ojos muy abiertos, reflejando la llama de la vela, entendiendo sin palabras que su madre había encontrado el origen del miedo. Elena agarró la argolla con ambas manos, sintiendo el óxido morderle la piel de las palmas, y tiró con todas sus fuerzas. La madera, hinchada por años de humedad y abandono, se resistió al principio, gimiendo, como si le doliera ser perturbada después de tanto tiempo. Juan puso sus pequeñas manos junto a las de su madre y tiró también apretando los dientes, uniendo su fuerza infantil a la desesperación de ella. Con un crujido seco que sonó como un disparo en el silencio de la casa, la trampilla cedió, levantándose apenas unos centímetros, pero lo suficiente para liberar una bocanada de aire viciado que golpeó a Elena en el rostro, un hedor insoportable a encierro, a enfermedad y a desechos humanos que la hizo toser y cubrirse la nariz con espanto. Aquel olor no era de muerte antigua, era el aroma inconfundible y terrible de la miseria viva, de algo que se pudre lentamente en la oscuridad. Elena contuvo las ganas de vomitar y con un último esfuerzo supremo terminó de abrir la pesada tapa de madera, dejándola caer hacia atrás con un golpe sordo. El agujero negro se abría ante ellos como una garganta infinita, tragándose la poca luz de la vela. Desde las profundidades, el sonido de unas cadenas arrastrándose sobre la tierra provocó que los niños más pequeños, que observaban desde la esquina, rompieran a llorar de nuevo. Elena alzó la vela, temblando, y la bajó lentamente hacia el abismo, temerosa de lo que la luz pudiera revelar, imaginando monstruos, espectros o demonios, pero la realidad que sus ojos encontraron fue mucho más cruel que cualquier leyenda sobrenatural. El círculo de luz iluminó un sótano estrecho de tierra apisonada, húmedo y frío como una tumba abierta, y allí, en el centro, encadenado por el tobillo a un grueso poste de madera que sostenía los cimientos de la casa, había una figura humana, o lo que quedaba de ella. Era un hombre, o al menos lo había sido alguna vez. Ahora parecía un esqueleto cubierto de piel grisácea y tensa, acurrucado en posición fetal sobre un montón de paja sucia. Su cabello y barba, blancos y enmarañados, le llegaban hasta la cintura ocultando gran parte de su desnudez esquelética. Al sentir la luz, la criatura alzó una mano huesuda para protegerse los ojos, cegada por un resplandor que probablemente no había visto en años, y emitió aquel gemido ronco que Elena había escuchado a través del piso. El terror de Elena se transformó instantáneamente en una compasión dolorosa y furiosa. No había fantasmas en la casona de los alisos. Había una víctima, un mártir olvidado por el mundo. Sin pensarlo dos veces, entregó la vela a Juan y deslizó sus piernas por el hueco de la trampilla, ignorando el miedo a la altura o a lo desconocido, impulsada por la necesidad urgente de socorrer a aquel ser. Sus pies tocaron el suelo blando del sótano y el frío de la tierra penetró sus suelas desgastadas. El ambiente abajo era sofocante, pesado, cargado con la respiración dificultosa del prisionero. Se acercó despacio, con las manos en alto para mostrar que no quería hacer daño, murmurando palabras suaves, como las que usaba para calmar a sus hijos cuando tenían pesadillas. El hombre retrocedió arrastrándose hasta que la cadena se tensó, mirándola con ojos que eran dos pozos de locura y miedo, ojos que habían olvidado la forma de un rostro humano bondadoso. Agua, graznó. Su voz era como el sonido de hojas secas pisadas. Elena asintió, con lágrimas quemándole los ojos ante tal degradación. Gritó hacia arriba pidiéndole a Juan el cuenco con agua de lluvia. Cuando lo tuvo en sus manos, se arrodilló junto al anciano y le acercó el borde a los labios agrietados. Él bebió con desesperación, atragantándose, derramando el líquido sobre su barba sucia, temblando violentamente como si aquel simple acto de beber fuera lo más intenso que le hubiera ocurrido en una eternidad. Al terminar, se dejó caer de espaldas, exhausto, mirando a Elena como si fuera un ángel aparecido en el infierno. «¿Quién es usted?», preguntó Elena en un susurro, apartando suavemente el cabello sucio de la frente del anciano,
notando las cicatrices de viejas heridas y la marca profunda que el grillete de hierro había dejado en su tobillo, donde la piel estaba en carne viva. El hombre tardó en responder. Su mente parecía vagar en una niebla espesa, luchando por recuperar recuerdos, palabras, identidad. Finalmente, sus ojos se enfocaron en ella con una lucidez repentina y aterradora. «Rodrigo», susurró. «Soy don Rodrigo de la Vega». Elena se quedó helada, su mano suspendida en el aire. El nombre resonó en su cabeza con la fuerza de un trueno. Don Rodrigo de la Vega, el antiguo dueño de todas las tierras del valle, el hombre justo y respetado que, según la historia oficial, había muerto de un ataque al corazón hacía 5 años. La revelación golpeó a Elena con una brutalidad que la dejó sin aliento. Todos en el pueblo recordaban el funeral, el ataúd cerrado, el luto riguroso de su único hijo, Braulio, quien había heredado todo. Braulio, el mismo hombre cruel y déspota que esa misma mañana había ordenado echar a Elena y a sus hijos de su humilde vivienda sin piedad alguna. La verdad se armó en la mente de Elena como un rompecabezas macabro. Braulio no había enterrado a su padre, lo había encerrado aquí, en este sótano olvidado, fingiendo su muerte para apoderarse de la fortuna y gobernar las tierras con puño de hierro, dejando que el anciano se pudriera en vida, mientras él vivía en la opulencia de la hacienda principal. Él, mi hijo, balbuceó don Rodrigo, confirmando las sospechas de Elena, las lágrimas surcando la suciedad de sus mejillas. Me trajo aquí. Dijo que estaba enfermo. Me encadenó como a un perro. Elena sintió una oleada de náuseas y rabia. Había estado temiendo a los espíritus de la casa, cuando el verdadero monstruo era un hombre de carne y hueso que caminaba libre por el pueblo, recibiendo el respeto de todos, mientras mantenía a su propio padre en estas condiciones infrahumanas. El anciano explicó, con frases entrecortadas, que una sirvienta le había estado tirando sobras de comida por un respiradero oculto durante años, manteniéndolo apenas con vida por piedad, pero que ella había dejado de venir hacía días, quizás despedida o muerta, condenándolo a morir de hambre y sed en la oscuridad absoluta. Mientras Elena procesaba el horror de la situación, el sonido de la tormenta arriba pareció cambiar. Ya no era solo el viento y la lluvia golpeando la casa, había otro sonido rítmico y pesado que se acercaba a través del barro del camino. Cascos de caballo. Elena alzó la vista hacia el cuadrado de luz de la trampilla, donde el rostro pálido de Juan la miraba con terror renovado. «Mamá», susurró el niño, «alguien viene». Elena sintió el pánico cerrarle la garganta. Braulio. Tenía que ser él. Seguramente venía a comprobar si la tormenta o el hambre habían terminado finalmente con su padre, aprovechando el caos del clima para deshacerse del cuerpo sin testigos. Estaban atrapados. Ella, sus 5 hijos y el verdadero dueño de las tierras, acorralados en una casa maldita por un asesino que creía que su secreto estaba a salvo bajo tierra. Elena intentó desesperadamente romper el eslabón de la cadena, golpeándolo con una piedra suelta que encontró en el suelo del sótano, sus manos sangrando por el esfuerzo inútil, las lágrimas de frustración mezclándose con el sudor frío que le bañaba la frente. El metal, aunque oxidado por la humedad subterránea, era demasiado grueso, forjado para resistir la fuerza de bestias de carga, no los golpes frenéticos de una madre aterrorizada. Don Rodrigo, recuperando un poco de lucidez ante el peligro inminente, puso su mano esquelética sobre la de ella, deteniendo el ataque suicida contra el hierro. «Vete, mujer», susurró con urgencia, sus ojos suplicando no por su vida, sino por la de ella. «Si te encuentra aquí, nos matará a todos. Sube y esconde a tus hijos. Yo soy hombre muerto, pero ellos no». La decisión desgarró el corazón de Elena, pero sabía que el anciano tenía razón. Quedarse allí abajo era una sentencia de muerte para sus pequeños. Con una última mirada llena de impotencia y una promesa silenciosa de regresar, se impulsó hacia la abertura, sus músculos gritando por el esfuerzo de trepar sin escaleras. Juan, que había permanecido arriba vigilando con el terror pintado en el rostro, le tendió los brazos y tiró de ella con una fuerza nacida de la adrenalina pura. Elena salió del agujero jadeando,
cubierta de tierra negra y oliendo a la podredumbre del encierro, sintiendo cómo el sonido de los cascos afuera se hacía más fuerte, más cercano, deteniéndose justo frente al porche de la casa maldita. No había tiempo para pensar, solo para actuar movida por el instinto de supervivencia más primitivo. Elena empujó la pesada tapa de la trampilla, que cayó en su lugar con un ruido sordo que le pareció un cañonazo en medio del silencio tenso de la casa. Frenéticamente, arrastró los restos de la alfombra podrida sobre las tablas, esparciendo tierra y escombros con las manos para disimular las grietas recién movidas, tratando de que el suelo pareciera tan imperturbable y abandonado como el resto de la habitación. «A la chimenea, rápido», ordenó a sus hijos en un susurro que no admitía réplica, empujándolos hacia la enorme boca de piedra negra que dominaba una de las paredes laterales. El hueco de la chimenea era amplio y profundo, frío como la tumba, y cubierto de años de hollín y nidos de pájaros caídos, pero era el único lugar que ofrecía una sombra lo suficientemente densa para ocultarlos a todos. Elena metió a los niños uno por uno, amontonándolos en el fondo, cubriéndolos con sus propias faldas y las mantas oscuras para que se fundieran con la negrura del hollín. Ana empezó a sollozar, aterrorizada por la oscuridad, pero Elena le tapó la boca suavemente con la mano, sus propios ojos fijos en la puerta de entrada, rogando a todos los santos que el viento ahogara el sonido de su respiración agitada y el latido ensordecedor de su corazón. La puerta principal se abrió de golpe, no por el viento esta vez, sino por una patada brutal que hizo saltar astillas de madera podrida hacia el interior. Una ráfaga de lluvia helada y hojas muertas entró en la sala, seguida por una figura alta envuelta en un impermeable de hule negro que brillaba bajo la luz de los relámpagos. Braulio entró con pasos pesados, sus botas llenas de barro resonando como martillazos en el suelo de madera. Llevaba una linterna de aceite en una mano, cuya llama amarilla bailaba violentamente proyectando sombras grotescas, y en la otra un revólver plateado que reflejaba su intención asesina. El hombre emanaba un aura de violencia contenida y alcohol, mirando a su alrededor con un asco profundo. El hacendado se detuvo en el centro de la habitación, sacudiéndose el agua como un perro rabioso, sus ojos barriendo el espacio vacío con sospecha paranoica. Elena, apretada contra el fondo de la chimenea, podía ver su perfil a través de las rendijas de luz. Era el rostro de un hombre acostumbrado a que el mundo obedeciera sus caprichos, ahora torcido por la molestia de tener que salir en medio de una tormenta para asegurar sus crímenes. Braulio aspiró el aire arrugando la nariz. «¿Hay alguien ahí?», gritó, su voz potente rebotando en las paredes desnudas. Nadie respondió. Solo el viento silbaba entre las tejas rotas, respondiendo a su desafío con una indiferencia burlona. Al no obtener respuesta, Braulio pareció relajarse ligeramente, aunque no enfundó el arma. Caminó directamente hacia el lugar donde estaba oculta la trampilla, sus botas pisando la alfombra podrida que Elena acababa de colocar. Se detuvo justo encima de la cabeza de su padre. «¿Sigues vivo, viejo maldito?», gritó hacia el suelo, golpeando la madera con el tacón de su bota, un gesto de crueldad gratuita que hizo que Elena se mordiera el labio hasta sangrar para no gritar. «Esta tormenta debió acabar contigo ya. Hazme el favor de morirte de una vez y ahórrame el viaje». Su voz goteaba veneno, una mezcla de odio filial y la impaciencia de quien espera una herencia que cree merecer por derecho divino. Desde abajo no llegó ningún sonido. Don Rodrigo, a pesar de su debilidad y locura temporal, había entendido el peligro y mantenía un silencio sepulcral, protegiendo a la mujer y los niños que estaban arriba. Braulio esperó un momento, inclinando la cabeza como un buitre, escuchando los últimos latidos de su presa. Al no escuchar lamentos ni cadenas, soltó una risa seca y satisfecha. «Al fin», murmuró para sí mismo, «al fin silencio». Dio media vuelta, convencido de que el frío y el hambre habían terminado el trabajo que él no tuvo el valor de hacer con sus propias manos 5 años atrás, y se dirigió hacia la salida, ansioso por dejar aquel lugar que apestaba a su propia culpa. Elena sintió que el alma le volvía al cuerpo, sus músculos empezaron a destensarse preparándose para el alivio.
pero justo cuando Braulio ponía la mano en el marco de la puerta para salir, se detuvo en seco. Lentamente, bajó la linterna hacia el suelo, cerca de la entrada. Allí, impresas en el barro que él mismo había traído, había huellas. No las suyas grandes y pesadas, sino huellas pequeñas, de pies descalzos y diminutos. Las huellas de sus hijos, que no habían tenido tiempo de borrarse. Braulio se quedó inmóvil un segundo, procesando la información, y luego giró lentamente sobre sus talones, levantando la linterna de nuevo, esta vez con una mirada de depredador que ha olido sangre fresca. «Vaya, vaya», siseó cerrando la puerta de golpe con el pie para cortar cualquier vía de escape, encerrándolos con él en la penumbra. «Parece que las ratas han buscado nido en mi propiedad». Caminó despacio hacia el centro de la sala, el revólver apuntando hacia las sombras, buscando cualquier movimiento. Elena sabía que era cuestión de segundos. Braulio no se iría. Iba a registrar cada rincón hasta encontrarlos, y cuando lo hiciera, no habría piedad. Miró a Juan, besó la frente de Ana, y con una calma terrible nacida de la desesperación absoluta, decidió que si alguien tenía que morir esa noche, no serían sus hijos. Soltó suavemente a los niños y se preparó para salir de la chimenea y enfrentar al monstruo. En ese instante preciso, un llanto agudo rompió el silencio sepulcral de la sala, un sonido puro y terrorífico que heló la sangre de Elena. El pequeño José, abrumado por la oscuridad, el hambre y la tensión eléctrica que emanaba de su madre, no pudo contenerse más y soltó un gemido que rápidamente se convirtió en un llanto desconsolado. El sonido rebotó en las paredes desnudas como una sentencia de muerte. Braulio giró la cabeza bruscamente hacia la chimenea, con una sonrisa torcida y cruel dibujándose en sus labios bajo la luz temblorosa de la linterna. Ya no necesitaba buscar. Su presa se había revelado sola. Alzó el revólver con movimientos lentos y deliberados, disfrutando del momento, apuntando directamente al hueco negro donde se ocultaban los niños. «Salgan de ahí», ordenó con voz suave, casi cariñosa, una burla obscena ante el terror que estaba infligiendo. «Salgan antes de que empiece a disparar a ciegas y le dé a uno de los pequeños por accidente». Elena no esperó un segundo más. Salió de las sombras con la dignidad de una reina destronada, interponiéndose físicamente entre el cañón del arma y el refugio de sus hijos. Se irguió cuán alta era, sus ropas mojadas y sucias pegadas al cuerpo, el cabello revuelto por la tormenta, enmarcando un rostro pálido pero feroz. «No les haga daño», dijo, y su voz, aunque temblorosa, tenía el filo del acero. «Son solo niños, no han hecho nada». Braulio la miró con un destello de reconocimiento en sus ojos inyectados en sangre. Bajó ligeramente la linterna para iluminarle la cara, cegándola momentáneamente. «¿Tú?» soltó una carcajada seca, incrédula. «La viuda de los harapos. Te eché de mis tierras esta mañana y vienes a infestarlas de nuevo como una plaga. Tienes agallas, mujer, o eres increíblemente estúpida». «Solo buscábamos refugio de la tormenta, señor». «El camino estaba bloqueado y los niños se congelaban», mintió Elena, tratando desesperadamente de desviar la atención del sótano, de lo que había visto, de lo que sabía. «Nos iremos ahora mismo. No hemos tocado nada. No hemos visto nada». Dio un paso hacia adelante, con las manos abiertas en señal de sumisión, intentando guiar la mirada de Braulio lejos de las tablas sueltas del suelo. Pero el hacendado no era tonto. Era un hombre consumido por la paranoia de sus propios crímenes. Sus ojos se entrecerraron, escaneando la habitación, notando la alfombra mal colocada, el rastro de tierra fresca que Elena no había logrado limpiar del todo. La mentira flotaba en el aire, tan frágil como el humo. «¿No han visto nada?», repitió él con tono venenoso. «¿Entran en mi casa, se esconden como ratas y esperan que crea que no han metido las narices donde no deben?» Braulio avanzó un paso, el suelo de madera crujiendo bajo sus botas pesadas, el revólver ahora apuntando directamente al pecho de Elena. La malicia en su rostro se endureció, transformándose en una resolución asesina. «Nadie entra aquí y sale vivo, mujer», siseó amartillando el arma con un clic metálico que resonó en el vacío de la sala. «Has visto demasiado, o verás demasiado. No puedo correr ese riesgo. Mi padre, mi legado,
No voy a perderlo todo por una pordiosera y sus bastardos. Elena sintió que el tiempo se detenía. Podía escuchar el latido de su propio corazón golpeando contra sus costillas, el sollozo ahogado de Ana en la chimenea, el rugido del viento afuera que parecía querer derribar la casa para ser testigo de la injusticia. Sabía que iba a morir, pero su mente trabajaba frenéticamente, buscando una forma de salvar a los niños, una distracción, un milagro. El hacendado dio otro paso, colocándose peligrosamente cerca del centro de la habitación, justo sobre la zona donde la madera estaba más oscurecida por la humedad de las goteras y debilitada por la reciente manipulación de la trampilla. Se sentía invencible, un dios con un arma frente a una mujer indefensa. «Despídete», gruñó, disfrutando del terror en los ojos de ella. Pero entonces, la casa misma pareció rebelarse contra su opresor. No fue un trueno lo que sacudió el aire, sino un crujido estructural, profundo y agonizante. Las vigas podridas debajo de los pies de Braulio, que habían soportado décadas de abandono y el peso de un secreto terrible, finalmente se rindieron. La madera cedió con un estruendo de astillas rompiéndose, como huesos quebrándose bajo una presión inmensa. La expresión de triunfo de Braulio se transformó en una máscara de sorpresa absoluta en una fracción de segundo. El suelo desapareció bajo sus pies. Intentó disparar, pero el disparo salió desviado, impactando contra el techo en un estallido de yeso y polvo, mientras él perdía el equilibrio y caía hacia atrás, agitando los brazos inútilmente en el aire. Su grito de terror se mezcló con el estruendo del derrumbe. Un aullido largo que fue tragado por la oscuridad del agujero que se abrió repentinamente en la sala. La linterna que llevaba en la mano salió despedida, trazando un arco de luz vertiginoso antes de precipitarse también al abismo, iluminando fugazmente las paredes de tierra del sótano mientras descendía junto con su dueño. El golpe seco del cuerpo contra el suelo de tierra apisonada, 3 metros más abajo, fue seguido por un silencio sepulcral, más pesado y aterrador que cualquier ruido de la tormenta. Elena se quedó paralizada, con las manos cubriéndose la boca, incapaz de procesar la rapidez con la que la muerte había cambiado de objetivo. El polvo se levantó en una nube asfixiante desde el agujero, y por unos segundos solo se escuchó el sonido de la lluvia golpeando el techo y la respiración agitada de los niños que se asomaban temerosos desde la chimenea. Luego, desde las profundidades, llegó un gemido. No era el lamento débil de don Rodrigo esta vez, sino un quejido de dolor agudo, furioso y humano. Braulio estaba vivo, pero estaba atrapado en la misma prisión que había construido para su padre. Elena, recuperando el control de sus piernas temblorosas, corrió hacia el borde irregular del agujero, ignorando el peligro de que el resto del piso colapsara. Necesitaba saber, necesitaba ver. La linterna de Braulio no se había apagado. Había caído de lado sobre un montón de paja, proyectando una luz oblicua y fantasmal sobre la escena dantesca de abajo. Braulio yacía en el suelo, con una pierna torcida en un ángulo antinatural, el hueso probablemente roto, su rostro contorsionado por la agonía y la furia. El revólver había desaparecido entre la suciedad y las sombras. Pero lo más impactante no era el hombre caído, sino la figura que lo observaba desde las sombras, a solo unos metros de distancia. Don Rodrigo, el anciano esquelético y encadenado, se había incorporado en su lecho de inmundicia. La luz de la linterna iluminaba su rostro demacrado, y en sus ojos, que momentos antes solo reflejaban locura y desesperación, ahora había una claridad terrible. Miraba a su hijo, al hombre que le había robado la vida y la dignidad, retorciéndose en el suelo a sus pies. No había odio en su expresión, ni tampoco la satisfacción de la venganza. Solo había una tristeza infinita, profunda como el océano, la tristeza de un padre que ve en lo que se ha convertido su propia sangre. Braulio, al alzar la vista y encontrarse con los ojos de su víctima, dejó de gemir. El terror puro reemplazó al dolor en su rostro. Para él, en su culpa y delirio, aquello debía parecer el juicio final, el fantasma de su pecado viniendo a reclamarlo. Elena se apartó del borde, respirando entrecortadamente, sintiendo que las fuerzas la abandonaban ahora que la adrenalina se disipaba.
Había terminado. El monstruo estaba en la jaula. Se giró hacia sus hijos, que habían salido de su escondite, y la miraban con ojos grandes y asustados esperando una señal. «Estamos bien», les dijo, y su voz se quebró en un sollozo de alivio. «Estamos a salvo». Afuera, como si la naturaleza hubiera estado esperando este desenlace, la intensidad del viento comenzó a disminuir. La lluvia seguía cayendo, pero ya no con la furia de un castigo bíblico, sino con la constancia de una limpieza necesaria. El amanecer estaba cerca, y con él la oportunidad de bajar al pueblo y contar una verdad que sacudiría los cimientos de todo lo que conocían. El silencio que siguió a la caída de Braulio no era de paz, sino de una tensión suspendida, como la cuerda de un violín a punto de romperse bajo una presión invisible. Elena se apartó del borde del abismo, temblando incontrolablemente, y corrió hacia sus hijos, envolviéndolos en un abrazo protector que buscaba borrar el horror que sus ojos infantiles acababan de presenciar. Abajo, en la oscuridad opresiva del sótano, los gemidos de dolor del hacendado se habían convertido en un murmullo rítmico y patético, intercalado con el sonido metálico de las cadenas de su padre, quien, en un acto de misericordia incomprensible para cualquiera que no hubiera sufrido tanto, parecía haberle acercado un poco de paja podrida para apoyar la cabeza. La casa, antes un monstruo que rugía con el viento y crujía con malicia, ahora parecía contener la respiración, avergonzada de los secretos inconfesables que había guardado en sus entrañas durante tanto tiempo, mientras la tormenta afuera comenzaba a replegarse lentamente, derrotada por la resistencia feroz de una madre. Elena sabía que no podían quedarse allí indefinidamente, pero su conciencia no le permitía abandonar al anciano a su suerte, ni arriesgarse a que Braulio, en un arrebato de furia desesperada y adrenalina, encontrara la forma de salir de su prisión. Buscó frenéticamente tablones sueltos, restos de muebles rotos y piedras en las otras habitaciones vacías, arrastrándolos con una fuerza que nacía del miedo puro, para improvisar una barrera precaria alrededor del agujero irregular, una advertencia física para cualquiera que entrara por error. Se asomó una última vez al borde, con el corazón comprimido en un puño, y susurró hacia la oscuridad con voz quebrada: «Volveré, don Rodrigo. Le juro por la vida de mis hijos que volveré con ayuda». El anciano alzó la mano esquelética, en un gesto débil que podía ser de bendición o despedida, mientras su hijo, delirando por el dolor agudo de la pierna fracturada, balbuceaba amenazas inconexas que se perdían en la humedad asfixiante de su propia celda. Las horas que restaban hasta el amanecer fueron las más largas de la vida de Elena, una vigilia helada marcada por el goteo constante del techo y el castañeteo incesante de los dientes de los niños. Se sentó de espaldas a la pared más sólida, con el pequeño José dormido pesadamente en su regazo, y un trozo de madera a modo de garrote apretado en la mano derecha, vigilando la entrada y el agujero en el suelo con la ferocidad de una loba acorralada. Su mente repasaba una y otra vez lo sucedido, tratando de encontrarle sentido a la maldad pura que había descubierto, a la avaricia capaz de devorar los lazos de sangre y enterrar a un padre en vida por unas monedas de oro. El miedo a que nadie en el pueblo le creyera, a que la acusaran de locura por el hambre, o incluso de intentar asesinar al patrón, comenzó a roerle las entrañas como un ácido, pero al mirar las caras sucias y exhaustas de sus hijos, supo que la verdad era su única arma y su único escudo. Cuando los primeros rayos de un sol pálido y lavado atravesaron las rendijas de las ventanas tapiadas, revelando el polvo que danzaba en el aire viciado como fantasmas diminutos, Elena se puso en pie, con el cuerpo entumecido y dolorido hasta la médula. Despertó a los niños con una suavidad que contrastaba con la urgencia de la situación, limpiándoles las caras con el borde de su rebozo húmedo, y les dio el último trago de agua de lluvia que quedaba en el cuenco. «Vámonos», dijo con voz ronca sin mirar atrás. Salir de la casa fue como emerger de una pesadilla hacia un mundo que había sido borrado y vuelto a dibujar por la mano violenta de Dios. El aire era frío y limpio, con ese olor penetrante a tierra mojada, resina de pino y ozono, que sigue a las grandes tormentas. El paisaje era desolador,
con árboles centenarios arrancados de raíz y caminos borrados por el lodo. Pero para Elena, esa devastación natural era preferible al horror humano encerrado entre esas 4 paredes de piedra gris. El descenso hacia el pueblo fue un calvario físico de lodo y escombros, un desafío que puso a prueba la resistencia de sus piernas temblorosas y mal alimentadas. El camino se había convertido en un tobogán de barro resbaladizo y traicionero, obligándolos a agarrarse de ramas espinosas y raíces expuestas para no rodar colina abajo hacia el barranco. Elena cargaba a José a la espalda, su peso muerto tirando de sus hombros cansados, y sostenía a Ana de la mano con un agarre de hierro, mientras Juan y los otros niños la seguían en fila india, silenciosos y solemnes, como una pequeña procesión de supervivientes de una guerra invisible. Cada paso era una lucha contra la gravedad y el agotamiento extremo, pero la imagen de don Rodrigo encadenado en la inmundicia, dependiendo de ella para ver la luz del sol una vez más, la empujaba hacia adelante, impidiéndole detenerse siquiera para recuperar el aliento o llorar. Al llegar a las afueras del pueblo, el panorama era de caos controlado, tejados volados, calles convertidas en ríos de lodo y gente deambulando aturdida entre las ruinas de sus hogares con miradas perdidas. Sin embargo, Elena no se detuvo a compadecerse ni a pedir ayuda para sí misma. Aunque su estado era lamentable, caminó con la determinación ciega de un soldado con una misión, ignorando las miradas curiosas y de rechazo que su aspecto deplorable atraía. Estaba cubierta de barro de pies a cabeza, con el cabello enmarañado y sangre seca en las manos por sus intentos de romper las cadenas, una aparición salvaje que contrastaba con la resignación pasiva de sus vecinos. No buscó comida ni refugio, sino justicia. Se dirigió directamente hacia la plaza principal, donde la iglesia de piedra había resistido el embate del viento, sabiendo que allí encontraría a las únicas autoridades que podrían escucharla sin echarla a patadas por ser pobre. Encontró al cura, el padre Anselmo, y al comisario local discutiendo acaloradamente sobre la distribución de víveres en el atrio de la iglesia, rodeados de feligreses angustiados. Cuando Elena se acercó, el comisario hizo un gesto despectivo para apartarla, confundiéndola con una mendiga más en busca de caridad fácil, pero ella se plantó frente a ellos con una dignidad feroz que los obligó a callar y a mirarla. «No vengo a pedir pan», dijo, su voz clara y firme cortando el bullicio de la plaza como un cuchillo. «Vengo a denunciar un crimen. Don Rodrigo de la Vega está vivo». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, pesado. El cura se santiguó instintivamente, pensando que la mujer había perdido la razón por el sufrimiento y el duelo, mientras el comisario soltó una risa nerviosa e incrédula, recordándole con tono condescendiente que el patrón llevaba 5 años enterrado en el panteón familiar y que los muertos no volvían. «Está vivo y encadenado en el sótano de la casa de la colina, bebiendo agua del suelo y comiendo ratas», insistió Elena, sin pestañear, clavando sus ojos oscuros en los del sacerdote, desafiando su fe. Su hijo Braulio lo encerró allí para robarle todo, para ser el rey de este pueblo. Y ahora Braulio está allí también, caído en su propia trampa, con una pierna rota y gritando como un animal. Les contó todo, con una precisión y un detalle escabroso que no podían ser fruto de la locura. El olor a amoníaco, el tipo de cadenas, la trampilla oculta bajo la alfombra, las palabras exactas del anciano, la caída del hijo. Habló con tal fuerza y convicción que la duda comenzó a agrietar la incredulidad pétrea de los hombres. El comisario, aunque escéptico por oficio y conveniencia, no pudo ignorar la mención de Braulio, quien no había sido visto en el pueblo desde antes de la tormenta y cuyo caballo había aparecido solo, ensillado y nervioso, cerca del río esa misma mañana. Se organizó una partida de rescate con una rapidez nacida más de la curiosidad morbosa y el deber legal que de la fe real en el relato fantástico de Elena. El comisario reunió a 2 de sus hombres armados con rifles. El padre Anselmo insistió en ir con su estola morada y los óleos sagrados por si acaso, y el médico del pueblo se unió con su maletín de cuero, murmurando sobre histeria colectiva y alucinaciones por hambre. Elena dejó a sus hijos al cuidado de las monjas de la iglesia,
prometiéndoles con un beso en la frente que volvería pronto y que todo estaría bien, y guió a los hombres colina arriba. El ascenso fue tenso y silencioso. Nadie hablaba, pero las miradas que se intercambiaban a sus espaldas estaban cargadas de sospecha y temor. Sin embargo, a medida que se acercaban a la casona de los alisos y veían la puerta abierta golpeando contra el marco y las huellas frescas de caballo que Helena había descrito, la atmósfera cambió, cargándose de un presagio oscuro y pesado que erizó la piel de los hombres más valientes. Al cruzar el umbral de la casa maldita, el grupo se detuvo en seco, golpeado por el mismo olor nauseabundo a encierro y podredumbre humana que había recibido a Helena el día anterior, amplificado ahora por el calor del día que avanzaba. El silencio de la casa ya no era vacío, estaba habitado por una presencia densa, sufriente y palpable. Helena, sin dudar ni un segundo, los condujo hacia el centro de la sala, señaló el agujero irregular en el suelo rodeado de escombros y se apartó para dejarles ver la verdad con sus propios ojos. El comisario se acercó con la linterna en alto, iluminando el abismo con mano temblorosa, temiendo lo que encontraría. Desde abajo, un rostro pálido, sudoroso y contorsionado por el dolor se giró hacia la luz, y una voz conocida, pero quebrada por la agonía y la humillación, gritó: «¡Sáquenme de aquí, malditos inútiles!». Era Braulio, pero lo que hizo que el padre Anselmo cayera de rodillas rezando en latín no fue el hacendado herido, sino la figura bíblica, esquelética y terrible, que estaba sentada en las sombras detrás de él, observándolos con ojos antiguos y juzgadores. El rescate fue una operación torpe y lúgubre, marcada por el asco y una fascinación horrorizada que mantenía a los hombres trabajando en un silencio casi religioso. Tuvieron que buscar cuerdas en los establos abandonados de la propiedad e improvisar un sistema de poleas utilizando las vigas del techo que aún resistían, las mismas que habían escuchado los lamentos de don Rodrigo durante 5 años interminables. El comisario bajó primero, con un pañuelo atado sobre la nariz, para filtrar el hedor a amoníaco y desesperación, enfrentándose a la realidad física del infierno que Braulio había construido bajo los pies de todos. Al tocar al anciano para soltarlo del poste, notó que la piel se sentía como pergamino seco y frío, y que el hombre no pesaba más que un niño enfermo, una fragilidad que contrastaba brutalmente con el peso de la cadena de hierro que le habían obligado a arrastrar en la oscuridad. Sacar a Braulio fue un asunto diferente, lleno de violencia y resistencia patética. El hacendado, a pesar de su pierna rota y su situación indefendible, no dejó de gritar insultos y amenazas de despido, aferrándose a una autoridad que se había evaporado en el momento en que la luz del sol tocó el fondo del sótano. Cuando finalmente lo izaron a la superficie, sucio, cubierto de sus propios desechos, y con el rostro contorsionado por el dolor y la furia, no parecía un señor feudal, sino una bestia acorralada y rabiosa. Los hombres del pueblo lo miraron no con respeto, sino con una mezcla de repulsión y lástima, viendo por primera vez al hombre pequeño y cruel que se escondía detrás del dinero y el apellido, despojado de todo poder por la verdad que ahora salía a la luz. Pero fue la extracción de don Rodrigo lo que detuvo los corazones de los presentes y transformó el ambiente de un rescate policial a una escena de misticismo trágico. Al salir del agujero, llevado en brazos por el médico y el cura, como si fuera una reliquia sagrada y frágil, la luz del mediodía golpeó su rostro por primera vez en un lustro. El anciano cerró los ojos con fuerza, soltando un gemido que no era de dolor, sino de una sobrecarga sensorial abrumadora, mientras las lágrimas limpiaban surcos en la suciedad de sus mejillas. Su cabello blanco y larguísimo flotaba con la brisa suave que entraba por la puerta rota, dándole el aspecto de un profeta bíblico que ha regresado del desierto, un Lázaro resucitado, no por un milagro divino, sino por la tenacidad de una madre pobre. El médico procedió a cortar los grilletes allí mismo, en la sala de la casa, utilizando herramientas pesadas que resonaron con un clang metálico y definitivo, liberando al fin los tobillos llagados y deformes del anciano. El sonido de las cadenas cayendo al suelo de madera fue el único ruido en la habitación durante un largo minuto, un símbolo de liberación tan potente que hizo que el padre Anselmo
comenzara a sollozar abiertamente, pidiendo perdón a Dios por no haber sabido, por no haber escuchado, por haber enterrado a un hombre vivo con sus propias manos y oraciones. Elena observaba desde un rincón, apoyada contra la pared, sintiendo que las rodillas le fallaban ahora que la adrenalina del peligro inmediato se disipaba, dejando paso a un agotamiento profundo que le calaba los huesos. El descenso de la colina se convirtió en una procesión improvisada y solemne, muy diferente a la huida desesperada de Elena horas antes. Braulio fue bajado en una camilla improvisada con ramas, atado no por sus heridas, sino por precaución policial, mientras que don Rodrigo fue transportado con delicadeza extrema, envuelto en las capas del comisario y el cura para proteger su desnudez y su dignidad. A medida que se acercaban al pueblo, la noticia llevada por el viento o por algún observador oculto ya había comenzado a correr como la pólvora entre las casas destruidas. La gente salía de entre los escombros, olvidando sus propias desgracias materiales, para ser testigos de algo que desafiaba toda lógica, formando una valla humana silenciosa y estupefacta a lo largo de la calle principal, llena de lodo. Cuando la comitiva entró en la plaza, el murmullo de la multitud se apagó de golpe, reemplazado por un grito colectivo de horror y reconocimiento al ver el rostro del difunto don Rodrigo. Las mujeres se persignaban, los hombres se quitaban los sombreros con manos temblorosas, y los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres, asustados por el aspecto espectral del anciano. Nadie miraba a Braulio. Todas las miradas estaban clavadas en la víctima, en la prueba viviente de una maldad tan grande que hacía que los daños del huracán parecieran un juego de niños. El hacendado, sintiendo el peso del juicio silencioso de su pueblo, intentó esconder el rostro, pero no había sombra donde ocultarse bajo el sol implacable de la verdad revelada. El médico improvisó un hospital en la sacristía de la iglesia, el único edificio lo suficientemente limpio y sólido para atender a los heridos. Allí, bajo la mirada severa de los santos de yeso, examinó a don Rodrigo, revelando al comisario y a los testigos la extensión real de la tortura: desnutrición severa, atrofia muscular, marcas de golpes antiguos y las cicatrices indelebles de los grilletes que se habían convertido en parte de su carne. Cada herida era una acusación, un testimonio mudo de los años de sufrimiento en la oscuridad. Braulio, atendido en una esquina opuesta y vigilado por un guardia armado, guardaba silencio por primera vez, aplastado no por el remordimiento, sino por la certeza de que su reinado de terror había terminado de la forma más absoluta y humillante posible. Elena se había quedado fuera, sentada en los escalones de piedra del atrio, abrazando a sus hijos que habían corrido hacia ella en cuanto la vieron bajar. No quería entrar, no quería protagonismo ni agradecimientos, solo quería sentir el calor de los cuerpos pequeños de Ana y José, asegurarse de que la pesadilla había terminado y de que el monstruo ya no podía hacerles daño. Sin embargo, la puerta de la iglesia se abrió, y el padre Anselmo salió buscándola con la mirada, haciéndole un gesto urgente para que entrara. «Quiere verte, hija», dijo el sacerdote con voz suave. «No se deja curar si no estás tú presente. Dice que eres su ángel de la guarda». Elena dudó, sintiéndose sucia y pequeña, pero la mano de Juan apretando la suya le dio el valor para levantarse y entrar nuevamente en la historia. Al acercarse a la camilla donde yacía don Rodrigo, el anciano abrió los ojos que ahora brillaban febriles pero lúcidos y buscó la mano de Elena con la suya, áspera y fría. No dijo nada al principio, simplemente sostuvo su mano con una fuerza sorprendente, aferrándose a ella como a un ancla en medio de la tormenta de su regreso a la vida. Luego, con la voz ronca y quebrada por el desuso, susurró una sola palabra que resonó en la sacristía silenciosa, una palabra que valía más que todo el oro que su hijo había codiciado: «Gracias». Braulio, desde su rincón, giró la cabeza para mirar la escena, y en sus ojos hubo un destello de algo que podría haber sido envidia, al ver que una mujer pobre y un anciano moribundo compartían una conexión humana que él, con todo su poder robado, nunca había conocido. La noticia del crimen de Braulio y el milagroso rescate de don Rodrigo se extendió mucho más allá del pueblo,
llegando a las ciudades vecinas y a las autoridades regionales antes del anochecer. Periodistas, jueces y curiosos comenzaron a llegar, convirtiendo el pequeño pueblo devastado en el centro de atención del Estado. Pero en medio del caos mediático y legal, Elena se mantuvo firme y discreta, centrada únicamente en alimentar a sus hijos y buscar un lugar seco donde pasar la noche, sin saber que su acto de valentía ya había sembrado la semilla de un cambio radical en su destino. Aquella noche, mientras el pueblo dormía un sueño inquieto bajo la vigilancia de la luna, la casona de los alisos se alzaba en la colina, ya no como un lugar de miedo, sino como un monumento vacío a la justicia divina, esperando ser reclamada por la vida. La noche cayó sobre el pueblo con un peso distinto al de las noches anteriores. Ya no era una oscuridad cargada de miedo a la tormenta o a los fantasmas, sino un manto de reflexión y vergüenza colectiva. Los vecinos, aquellos mismos que habían cerrado sus puertas a Elena cuando mendigaba trabajo, se acercaban ahora a las escalinatas de la iglesia con ollas de caldo caliente, mantas secas y ropa limpia, movidos por una mezcla de caridad genuina y culpa inconfesable. Elena aceptaba las ofrendas con una dignidad silenciosa, priorizando siempre a sus hijos, alimentando a Juan y a María con sus propias manos, asegurándose de que el pequeño José estuviera abrigado, sin permitir que la súbita atención la embriagara ni le hiciera olvidar quienes la habían despreciado horas antes. No había rencor en su mirada, solo el cansancio infinito de quien ha tenido que ser fuerte por demasiado tiempo, una muralla de resistencia que empezaba a agrietarse ahora que el peligro mortal había pasado. Mientras tanto, en el interior de la sacristía convertida en juzgado improvisado, la justicia humana comenzaba a mover sus engranajes oxidados. Un juez regional, que había llegado a caballo sorteando los caminos destrozados, tomaba declaración a don Rodrigo. El anciano, aunque débil físicamente, poseía una claridad mental afilada por años de meditación forzosa en la oscuridad. Con voz rasposa pero firme, relató cada detalle de su cautiverio: la traición inicial, el día en que Braulio le ofreció una copa de vino con sedante, el despertar en las tinieblas, el frío, las ratas que aprendió a no temer para no volverse loco, y la crueldad sistemática de su propio hijo, que bajaba ocasionalmente solo para burlarse de su miseria y recordarle que el mundo lo había olvidado. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la reputación de Braulio, quien escuchaba desde su camilla, pálido y sudoroso, incapaz ya de sostener la mirada de nadie. Braulio intentó, en un último acto de desesperación patética, alegar demencia, gritando que su padre estaba loco, que todo era una conspiración de la viuda y el cura para robarle sus tierras. Pero sus gritos sonaban vacíos, carentes de la autoridad que el dinero le había comprado durante tanto tiempo. El juez, un hombre severo de bigote gris que conocía a don Rodrigo desde la juventud, no necesitó escuchar mucho más. La evidencia física en el cuerpo del anciano y la propia pierna rota de Braulio, consecuencia de la justicia poética de la casa misma, eran pruebas irrefutables. Ordenó que el hacendado fuera trasladado inmediatamente a la cárcel del distrito bajo custodia armada, negándole incluso el consuelo de ser atendido en un hospital privado. Cuando los guardias lo levantaron, Braulio miró a Elena a través de la puerta abierta, y en sus ojos ya no había odio, solo el terror absoluto de un hombre que sabe que ha perdido su alma. La salida de Braulio del pueblo fue un espectáculo sombrío. Lo subieron a una carreta de mulas, esposado de manos y pies, irónicamente similar a como él había mantenido a su padre. La gente se agolpó en las calles para verlo partir, pero no hubo insultos ni piedras. El silencio era mucho más condenatorio. Era el silencio de un pueblo que se daba cuenta de que había permitido que un monstruo gobernara sus vidas, cegados por el brillo del oro y el miedo al poder. Elena observó la escena desde la distancia, abrazando a Ana, sintiendo cómo un nudo antiguo se desataba en su pecho. El hombre que la había humillado, que la había condenado a morir de frío en la montaña, era ahora el ser más despreciable de la tierra, mientras ella, sin nada en los bolsillos, poseía una riqueza moral que nadie podía arrebatarle.
Con Braulio fuera de escena, la atención de don Rodrigo se volvió completamente hacia su salvadora. A pesar de las protestas del médico, que insistía en que debía descansar, el anciano pidió que lo llevaran al atrio para hablar con Elena. «Mujer», la llamó, y aunque su voz era un susurro, tenía la fuerza de una orden imperial. Elena se acercó, sintiéndose pequeña ante la magnitud de lo que había hecho, bajando la vista por respeto y timidez. Don Rodrigo le tomó las manos, esas manos callosas y heridas por el trabajo y el esfuerzo de romper cadenas, y las besó ante la mirada atónita de todo el pueblo. «Me devolviste la vida cuando mi propia sangre me la quitó», dijo él, con lágrimas brillando en sus ojos profundos. «No tengo cómo pagar tal deuda con dinero, porque el dinero se gasta, pero la gratitud de un hombre que ha visto el infierno es eterna». Elena intentó retirar sus manos, abrumada. «Solo hice lo que cualquier madre haría por sus hijos, señor. Buscábamos refugio, no recompensa». Pero don Rodrigo negó con la cabeza, rechazando su modestia. «Entraste en la boca del lobo, enfrentaste al diablo en su propia casa. Eso no es solo instinto maternal, eso es coraje puro». Se volvió hacia el notario del pueblo, que estaba presente tomando notas frenéticamente, y dictó su primera orden como hombre libre y resucitado. «Quiero que se redacte un documento ahora mismo. Anulen el testamento anterior. Desheredo a Braulio de todo bien terrenal y espiritual, y quiero que se prepare una escritura de propiedad». La multitud contuvo el aliento, esperando que el anciano recuperara su hacienda, pero sus siguientes palabras cambiaron el destino de Elena para siempre. «La casona de los alisos», continuó don Rodrigo, señalando hacia la colina oscura donde la estructura se recortaba contra la luna. «Esa casa ha sido un lugar de dolor y muerte por mi culpa y la de mi hijo. Está manchada. Pero tú, Elena, la limpiaste. Con tu valor y la inocencia de tus hijos, espantaste a los demonios que habitaban allí». Hizo una pausa para tomar aire, sus pulmones silbando por el esfuerzo. «Esa casa te pertenece, a ti y a tus hijos, para siempre, con las tierras circundantes y el ganado que pasta en ellas, no como un regalo, sino como un pago justo por haberme sacado de la tumba». Un murmullo de asombro recorrió la plaza. La casa maldita, el lugar que todos temían, acababa de convertirse en el premio más grande jamás otorgado en la región. Elena sintió que las piernas le fallaban. Miró hacia la colina, hacia esa construcción tétrica que había sido su refugio desesperado. «¿Esa casa?», preguntó con voz temblorosa. «Pero señor, dicen que está maldita, que allí vive el mal». Don Rodrigo sonrió por primera vez, una sonrisa desdentada pero llena de calidez. «El mal ya no vive allí, hija. El mal va camino a la cárcel en una carreta. Lo que queda son piedras y madera. Piedras que te protegieron de la tormenta y madera que se dio para atrapar a mi verdugo. Esa casa te eligió a ti antes de que yo te la diera». Elena miró a sus hijos, vio sus caras sucias pero esperanzadas y comprendió. La casa no era un monstruo, había sido una víctima más, igual que don Rodrigo, igual que ella. Aquella noche Elena no durmió en la calle. El padre Anselmo le ofreció una habitación decente en la casa parroquial mientras se formalizaban los papeles y se organizaba la limpieza de la casona. Pero antes de retirarse, Elena hizo una petición que sorprendió a todos por su sencillez y su falta de rencor. Pidió que alguien subiera a la casa de la colina para tapar el agujero del sótano y asegurarse de que las ventanas estuvieran bien cerradas, no por miedo a que algo saliera, sino para proteger lo que ahora era su hogar. «No quiero que entre más frío», dijo. «Mis hijos han pasado suficiente frío para una vida entera». Fue una declaración de intenciones. Iba a transformar aquel lugar de horror en un hogar cálido. Borraría las huellas de la prisión de don Rodrigo y llenaría el vacío con la risa de sus niños. A la mañana siguiente, la noticia de la donación se había extendido como un incendio forestal. Vecinos que antes la ignoraban se ofrecían ahora como voluntarios para ayudar a reparar el techo, limpiar los escombros y pintar las paredes de la casona. No lo hacían solo por congraciarse con la nueva dueña, sino porque la historia de Elena había tocado una fibra sensible en la comunidad, despertando una necesidad colectiva de redención. Querían ser parte del milagro,
querían ayudar a borrar la mancha oscura que la familia de la Vega había dejado en la colina. Elena aceptó la ayuda con gratitud, pero dirigió los trabajos con mano firme. La primera orden fue demoler la trampilla y sellar el sótano para siempre, llenándolo de tierra bendita y piedras, enterrando el pasado literalmente bajo sus pies. La transformación de la casona de los Alisos no sucedió de la noche a la mañana, pero cada día que pasaba, el lugar perdía un poco más de su aspecto siniestro para ganar en calidez y vida. Elena trabajaba de sol a sol, no por obligación, sino por el placer profundo de saber que cada clavo que martillaba y cada pared que encalaba eran para el bienestar de su propia sangre. Las ventanas, que durante años habían estado tapiadas como ojos ciegos, fueron abiertas de par en par, permitiendo que el aire fresco de la sierra barriera el olor rancio del pasado y que la luz del sol inundara las habitaciones donde antes solo habitaban las sombras. El suelo de la sala principal, aquel que había ocultado el secreto más oscuro del pueblo, fue reparado con madera nueva y robusta, cubriendo para siempre la cicatriz del agujero y permitiendo que los niños corrieran sobre él sin miedo a que la tierra se los tragara de nuevo. Con el paso de las semanas, la reputación de la casa también comenzó a cambiar en la mente colectiva del pueblo. Ya no era el hogar de los lamentos, sino el escenario de un milagro moderno. La gente subía a la colina no para espiar con morbo, sino para llevar semillas, herramientas, o simplemente para saludar a la mujer que había tenido el coraje de enfrentar al diablo. Elena, que siempre había sido vista como una viuda invisible y necesitada, se erigió como una figura de respeto y autoridad moral, una matriarca joven con las manos callosas y la mirada limpia. Aceptaba la ayuda con gratitud, pero dejaba claro que ella era la dueña y señora de su destino, organizando la siembra en las tierras circundantes que ahora le pertenecían, decidida a que esas hectáreas volvieran a ser fértiles y productivas después de años de abandono. Los niños que habían entrado en esa casa como pequeños espectros aterrorizados y hambrientos florecieron con una rapidez asombrosa bajo la seguridad de un techo propio y la ausencia de miedo. Juan dejó de dormir con el palo al lado de su cama y poco a poco recuperó la sonrisa infantil que la pobreza le había robado demasiado pronto. Ana y los más pequeños llenaron los pasillos vacíos con risas y juegos, sus voces rebotando en las paredes de piedra y exorcizando cualquier vestigio de tristeza que pudiera quedar atrapado en el ambiente. La chimenea, que una vez sirvió de escondite desesperado contra un asesino, ahora ardía todas las noches con un fuego alegre y constante, cocinando guisos espesos y calientes que llenaban los estómagos y reconfortaban el alma. Don Rodrigo, aunque su salud quedó irremediablemente quebrantada por los años de cautiverio, se convirtió en una presencia constante y benévola en sus vidas. No podía subir la colina a menudo debido a su debilidad, pero enviaba carreta tras carreta, con muebles antiguos, ropa de calidad y juguetes para los niños, tratando de compensar con generosidad material el tiempo que su propio hijo le había robado. En las raras ocasiones en que visitaba la casona, se sentaba en el porche en una mecedora, con el pequeño José en su regazo, y miraba el horizonte con una paz absoluta, agradecido simplemente por sentir la brisa en la cara y escuchar el sonido de la vida a su alrededor. Para los hijos de Elena, él se convirtió en el abuelo que nunca tuvieron, una figura de sabiduría y cariño que les enseñaba sobre la tierra y la historia del valle. La justicia humana finalmente dictó sentencia sobre Braulio 3 meses después de la tormenta, en un juicio que fue seguido por toda la región con una atención febril. Fue condenado a 20 años de prisión por secuestro, intento de homicidio y fraude, una pena que cumpliría en la cárcel estatal, lejos de las comodidades que su dinero le había procurado siempre. La ironía de su destino no escapó a nadie. El hombre que había encerrado a su padre en un sótano oscuro pasaría el resto de su juventud y madurez encerrado en una celda de piedra, viendo el sol a través de barrotes, privado de la libertad que tanto despreció en los demás. Elena no asistió al juicio, no necesitaba verle la cara al monstruo para saber que ya no tenía poder sobre ella. Su victoria no estaba en la venganza, sino en la supervivencia y la prosperidad de su familia. El primer invierno en la casa restaurada
fue una prueba de fuego que consolidó su sentido de pertenencia. Mientras el viento aullaba afuera recordando la noche del huracán, adentro reinaba una calidez inquebrantable. Elena aprendió a administrar la hacienda con una inteligencia natural que sorprendió a los comerciantes del pueblo, negociando precios justos por su cosecha y contratando a jornaleros a los que pagaba con dignidad, recordando lo que era estar al otro lado de la necesidad. Aquellos que alguna vez la miraron por encima del hombro, ahora se quitaban el sombrero a su paso, reconociendo en ella no solo a la dueña de las tierras altas, sino a una fuerza de la naturaleza capaz de doblar el destino a su favor. La casona de los alisos dejó de ser un lugar maldito en los mapas y en las conversaciones, convirtiéndose en la hacienda de la esperanza. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche de tormenta nunca desapareció del todo. Se convirtió en parte de la mitología familiar, una historia que se contaba en voz baja frente al fuego. Elena a menudo se despertaba en medio de la noche, no por pesadillas, sino por un hábito antiguo de vigilancia, y caminaba descalza por la casa en silencio, comprobando que la trampilla siguiera sellada bajo el nuevo piso, que las ventanas estuvieran cerradas y que sus hijos respiraran tranquilos en sus camas. A veces le parecía escuchar el eco lejano de un lamento o el ruido de cadenas, pero sabía que eran solo fantasmas de la memoria, sombras que la luz de su nueva vida mantenía a raya. El miedo se había transformado en una cicatriz, una marca que le recordaba lo que había costado llegar hasta allí y por qué debía luchar cada día para mantenerlo. Juan, creciendo fuerte y responsable, se convirtió en la mano derecha de su madre, demostrando un amor por la tierra que parecía heredado no de su padre biológico, sino del espíritu de lucha que impregnaba aquel lugar. Un día, encontró el viejo revólver de Braulio enterrado en el jardín, oxidado e inútil, expulsado por la tierra como un cuerpo extraño. Se lo llevó a su madre sin decir palabra. Elena lo tomó, sintiendo el peso frío del metal que una vez había apuntado a su pecho, y caminó hasta el barranco más profundo de la propiedad. Con un movimiento firme, arrojó el arma al vacío, viendo cómo desaparecía entre la vegetación densa, cerrando simbólicamente el último capítulo de violencia de esa historia. «Aquí solo sembramos vida», le dijo a su hijo, y volvieron juntos a la casa. La prosperidad trajo consigo nuevos desafíos, pero ninguno tan aterrador como el hambre o el frío. Elena se aseguró de que todos sus hijos aprendieran a leer y escribir, pagando al maestro del pueblo para que subiera a darles lecciones, decidida a que la ignorancia no fuera nunca más una cadena que los atara. Don Rodrigo, en sus últimos años, recuperó parte de su hacienda original, pero dejó estipulado en su Nuevo Testamento que la casona y las mejores tierras de cultivo seguirían siendo de Elena, protegiéndola de cualquier reclamo legal futuro por parte de parientes lejanos o acreedores oportunistas. La relación entre la viuda y el anciano se mantuvo pura y profunda, un vínculo forjado en el infierno que había resistido el regreso a la tierra, una amistad que desafiaba las clases sociales y las expectativas de la época. A medida que pasaban los años, la historia de la casa que hablaba se fue suavizando, perdiendo sus aristas de terror para convertirse en una leyenda de coraje. Los viajeros que pasaban por el camino real señalaban hacia la colina y contaban la versión distorsionada de los hechos, hablando de una mujer que había luchado contra demonios y tormentas para salvar a un rey. Elena sonreía cuando escuchaba esos rumores en el mercado, sabiendo que la verdad era mucho más simple y a la vez mucho más grandiosa. No había habido magia, solo la decisión inquebrantable de una madre de no dejarse vencer. Y mientras miraba desde su porche, cómo el sol se ponía sobre el valle que ahora era su hogar, sabía que había valido la pena cada lágrima, cada gota de sangre y cada segundo de terror. Don Rodrigo falleció apaciblemente 5 años después de su rescate, en su cama, con las ventanas abiertas de par en par para dejar entrar el aroma de los pinos y el sonido de los pájaros que tanto amaba. No murió solo ni en la oscuridad, sino sosteniendo la mano de Elena, rodeado por los niños que lo llamaban abuelo y que lloraban su partida con un dolor genuino y limpio. Su funeral fue el evento más grande que la región había visto en décadas. No hubo hipocresía en los lamentos,
y el ataúd fue cargado a hombros por Juan y los otros hijos de Elena, desde la casona hasta el camposanto del pueblo, cerrando el círculo de su vida con honor. Braulio se enteró de la muerte de su padre en la soledad de su celda, a través de una carta fría del abogado familiar, y dicen los guardias que aquella noche no gritó ni maldijo, simplemente se sentó mirando a la pared, devorado por un silencio que finalmente lo había alcanzado. Con la partida del patriarca, Elena se convirtió oficialmente en la dueña absoluta de las tierras, pero ella nunca dejó de trabajar la tierra con sus propias manos, enseñando con el ejemplo que la propiedad no exime del esfuerzo. Envejeció con la gracia de los árboles fuertes, su cabello negro tornándose en una plata brillante, y su rostro, marcado por las arrugas de una vida dura, reflejaba una serenidad que imponía respeto a kilómetros a la redonda. Nunca volvió a casarse. Decía que su corazón ya estaba lleno con el amor de sus hijos y la responsabilidad de la tierra, y que no había hombre que pudiera entender lo que ella había vivido en aquella noche de tormenta sin sentirse intimidado por su sombra. Sus hijos crecieron y tomaron sus propios caminos, aunque siempre orbitando alrededor de la casa materna como planetas alrededor del Sol. Juan se convirtió en un agrónomo respetado, introduciendo técnicas modernas que multiplicaron las cosechas. Ana estudió magisterio y volvió al pueblo para enseñar en la escuela que don Rodrigo había financiado antes de morir. Los más pequeños se hicieron cargo del ganado y del comercio. La casona de los Alisos, llena ahora de nietos, que corrían por los mismos pasillos donde una vez reinó el terror, se había transformado en el corazón palpitante de la familia, un refugio donde siempre había un plato de comida caliente para el viajero y una historia para el que quisiera escuchar. A menudo en las tardes de lluvia, cuando el cielo se ponía gris y el viento recordaba viejas furias, Elena reunía a su descendencia en la sala principal, justo encima de donde había estado la trampilla. No les hablaba de monstruos ni de fantasmas para asustarlos, sino de la fragilidad de la condición humana y del peligro de la avaricia. Les contaba cómo el miedo puede ser una prisión más fuerte que cualquier cadena de hierro, y cómo la única llave para abrirla es la compasión. La historia de Braulio se convirtió en una advertencia moral, un cuento con moraleja sobre cómo un hombre puede tenerlo todo y perderlo por no tener alma, mientras que la historia de don Rodrigo era la prueba de que la esperanza puede sobrevivir incluso enterrada bajo 3 metros de tierra. Elena vivió lo suficiente para ver cómo el pueblo cambiaba su nombre en honor a los sucesos de aquella época y cómo la leyenda de la viuda del huracán se asentaba en el folclore local. Pero para ella, la gloria nunca estuvo en el reconocimiento público, sino en los momentos de quietud. A veces bajaba sola al sótano, que ahora era una despensa fresca y bien iluminada llena de conservas y vinos, y tocaba el poste de madera donde había estado encadenado el anciano. No sentía miedo, solo una profunda gratitud por haber tenido la fuerza de bajar aquella noche. Sabía que si hubiera ignorado las voces, si hubiera elegido la seguridad de la ignorancia, su vida y la de sus hijos habría sido una historia de miseria continua. La verdadera tormenta, comprendió Elena al final de sus días, no había sido la lluvia ni el viento que azotaron la montaña en 1928. La verdadera tormenta era la indiferencia, la crueldad que permite que un hijo encierre a un padre o que un patrón eche a una familia a la calle. Ella había sobrevivido a ambas tormentas, la natural y la humana, y había salido de ellas no solo viva, sino renacida. La casa, con sus cimientos de piedra y su historia de sangre lavada, era su legado, un testamento de piedra que gritaba al mundo que el mal no tiene la última palabra mientras haya alguien dispuesto a encender una vela en la oscuridad. En su lecho de muerte, muchos años después, Elena pidió que abrieran las cortinas para ver la colina y el valle por última vez. Estaba tranquila, con la conciencia ligera de quien ha cumplido su misión en la tierra. Sus últimas palabras no fueron de miedo a la muerte, sino una instrucción simple a Juan. Cuida la casa, hijo, y nunca cierres la puerta a quien venga huyendo de la lluvia. Cerró los ojos y se dejó llevar, no hacia un final oscuro, sino hacia una luz que ella misma había ayudado a encender décadas atrás, reuniéndose quizás con don Rodrigo en algún lugar donde no existen cadenas ni sótanos fríos.
La casona de los alisos sigue en pie hoy en día, desafiando al tiempo y a los elementos, habitada aún por los descendientes de Helena. Dicen que en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla y la electricidad falla, no se escuchan lamentos ni cadenas arrastrándose. Lo que se escucha, si uno presta atención y tiene el corazón limpio, es el sonido de una canción de cuna tarareada suavemente y el crujir reconfortante de la madera que protege a quienes duermen dentro. El horror se ha ido, limpiado por generaciones de amor y vida cotidiana, demostrando que un hogar no lo hacen las paredes, sino el coraje de quienes viven dentro de ellas. Esta historia nos recuerda que a veces los lugares que más tememos son los que guardan nuestra salvación, y que las voces que nos piden ayuda, por más aterradoras que parezcan, son oportunidades para demostrar nuestra humanidad. Helena no fue una heroína por tener superpoderes, sino por tener la valentía de escuchar cuando todos los demás tapaban sus oídos y por actuar cuando el miedo le decía que huyera. Nos enseña que la verdadera riqueza no está en el oro que Braulio codiciaba, sino en la capacidad de mirar a otro ser humano a los ojos y decirle: «No estás solo». ¿Y tú? ¿Has escuchado una historia parecida a esta donde vives? Cuéntame aquí en los comentarios.